Un saludo muy especial a todas y a todos. Hoy estamos tocando un tema muy importante, como lo pueden percibir. Es un tema que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes. Eh, Tengamos presente pues los órdenes que existen, según los cuales cuando fallece una persona que tiene beneficiarios, van a ser estos destinatarios dependiendo de un orden. Si pasa el primer orden, pasamos al segundo y así sucesivamente. Y en ese primer orden están cónyuge, compañero, compañera permanente con hijos. Uno de los temas más complicados para regular y además para resolver tiene que ver con la existencia de cónyuge, compañero o compañera permanente. Ese tema, pues, en una sociedad como la nuestra, presenta muchas dificultades. Y esto me hace recordar un profesor de seguridad social, magistrado de un tribunal, que decía que en esos temas, más que con la ley, fallaba con el corazón. ¿Y qué quería decir ello? Que son tantas las hipótesis que se presentan en la realidad que es difícil tomar una decisión y la regulación normativa no es tan precisa, no es tan clara, porque no puede abarcar distintas o todas las hipótesis que se presentan. Si miramos la ley ha regulado la hipótesis cuando hay cónyuge, compañero o compañera, pero no ha regulado la situación cuando son varios compañeros o varias compañeras. Y es una hipótesis que se presenta. Recuerdo una noticia que se dio hace mucho tiempo en Cartagena, que se murió una persona que vendía mangos y aparecieron como 5 compañeras que afirmaban ser las verdaderas compañeras con derecho a cualquier cosa. Estamos hablando de 5 personas. Igualmente recuerdo que en una conferencia presencial alguien me insistía y me preguntaba, doctor, ¿y qué pasa si una persona tiene 2 compañeras? ¿A quién le dan el derecho? Y entonces yo le respondía diciendo que pues normalmente lo que pasaba allí, es que se le daba el derecho a quien más, digamos, beneficios acreditara, por ejemplo, que tuviera hijos. Y me decía, ¿qué pasa si son 3? Y después me decía, ¿qué pasa si son 4? Yo finalmente le dije, no, no, no seamos exagerados, pues. Y además sigamos pues con la conferencia. Y después de la charla, alguno de los asistentes me dijo, es que ese señor tiene esa situación. Convive con cada una de ellas uno de los días de la semana y finalmente el domingo tiene que descansar, obviamente. Pero a cada una en su día le dedica el tiempo como si fuera su cónyuge y la trata de esa manera. O sea que en la práctica son situaciones bastante difíciles. Nosotros vamos a mirar cómo está regulado el tema y voy a hacer referencia a una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que veamos las dificultades y las reflexiones que hace la Sala Laboral en problemas que finalmente terminan siendo bastante difíciles. Nuestra ley, cuando hace referencia al cónyuge o compañera permanente, hace una distinción y dice que en un caso es una pensión vitalicia, en otro caso es temporal. Y es vitalicia cuando quien fallece deja al cónyuge o compañera con 30 o más años de edad. Ahí va a ser vitalicia y será temporal si tiene 30 o menos de 30 años de edad, salvo que tenga hijos, caso en el cual se convertiría en permanente. Y si es temporal, tendrá que seguir haciendo aportes. Esa es pues como la primera precisión que se hace sobre el particular. Pero la norma plantea la hipótesis del fallecimiento del pensionado. Nos dice que si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad conyugal anterior no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión, se divide entre ellas en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Esto lo estableció en un principio la ley 100 del 93, artículo 47, siendo modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003. Aquí vemos pues que ya se establece la hipótesis de compartir la pensión, hipótesis que antes de la ley 100 no existía. Por lo tanto, era una o era otra, o era uno o era otro. De todas maneras, a partir de ese momento se da la hipótesis de compartir proporcionalmente ello. La ley que comienza a regir o que ya comenzó a regir desde el año pasado, pero que crea un sistema de protección que es la ley 2381 del año pasado,
establece pues la misma hipótesis en términos generales. O sea, reitera lo de la pensión vitalicia, lo de la pensión temporal, pero hace la siguiente observación. En estos casos, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con él o la causante hasta su muerte y que haya convivido con ella o con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Esta expresión creo que va a generar muchos debates en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y también introduce lo siguiente, ya hace referencia a relaciones sucesivas, que esta es una parte novedosa de la Ley 2381. Dice, en caso de relaciones sucesivas, si existe divorcio con el cónyuge y no existe convivencia con este, y existe una compañera o compañero permanente que cumpla con el requisito de los 5 años de convivencia anteriores a la muerte del pensionado, la sustitución pensional corresponde en su totalidad al compañero o compañera permanente. Pero en caso de que no exista divorcio, pero haya separación de hecho y la compañera o compañero permanente cumple con los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento, la pensión se dividirá proporcionalmente al tiempo convivido con cada uno de ellos. Fíjense cómo aquí se van desagregando pues algunas de las hipótesis que en la práctica se van presentando, pero yo advierto que no se consagran todas las hipótesis que se presentan. Por eso estos temas me recuerdan la expresión de este profesor de seguridad social que decía, recuerden, yo fallo en estos casos más con el corazón que con la ley, porque la ley no abarca todas estas hipótesis. Y más adelante en caso de cónyuge y otro compañero o compañera permanente de más de 5 años de convivencia acreditada, se distribuirá de forma proporcional. Y finalmente, en caso de que no exista divorcio, pero haya separación de hecho y la compañera o compañero permanente cumple con los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento, la pensión se dividirá proporcionalmente al tiempo convivido con cada uno de ellos. Esta es como va a quedar la situación y la hipótesis con la ley 2381 de 2024. Con un problema práctico que es el que hemos advertido en otras oportunidades, es que esto se aplicaría entonces para quienes no se encuentren en transición, porque quienes están en transición se rigen plenamente por la legislación anterior. Este es un tema que en la práctica va a generar muchos conflictos y muchas dificultades que realmente ya estamos previendo. De todas maneras, yo quería traer a colación una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que fue un conflicto entre cónyuge y compañera permanente. Se demandó a Colpensiones. Esta sentencia es una sentencia del año pasado en la que se planteaba que el cónyuge y compañero falleció en el año 2017. La cónyuge estuvo separada de hecho, pero su matrimonio estaba vigente y tenía lazos de apoyo mutuo, por lo menos era el planteamiento. Y esto se da pues en la práctica muy a menudo. Hay matrimonios formales, se separan de hecho, no se liquida la sociedad conyugal, continúan cada uno con su vida, cada uno quien debe generar la pensión, el causante. Y entonces aparece de un lado el interés de la compañera permanente que está conviviendo y de otro lado la cónyuge, que no ha dejado de ser cónyuge porque no existe el divorcio, hay una separación de hecho. En este caso, la compañera adujo que había convivido con el causante desde el año 1985 hasta su muerte 2017 y que dependía económicamente de él. Es decir, duró mucho más de 20 años conviviendo. El debate probatorio se dio en la primera instancia. El juzgado consideró que no se había demostrado los requisitos ni en un caso ni en otro. El Tribunal Superior
de este juzgado revoca y le da la pensión a la cónyuge y se la niega a la compañera aduciendo que no se probó la convivencia durante los últimos 5 años. Entonces ya vamos a analizar lo que hace la Corte Suprema de Justicia, que va a generar una serie de reglas que es importante que tengamos en cuenta y es lo que quiero destacar. Tengamos presente que este tipo de situaciones es muy recurrente, es muy común, muy regular que se presenten. Si revisamos decisiones de la sala laboral de los últimos años, muchas de ellas tienen que ver con conflictos entre compañero, compañera y cónyuge. Eso es muy común para que lo tengamos presente. Y estoy haciendo referencia a decisiones que llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. Imaginen las que ni siquiera suben a ese nivel, son muchas. Imagínense nada más quienes no accionan porque no conocen todo esto. Pero por eso la invitación es a que conozcan bien cómo se resuelven los conflictos jurídicos y las posibilidades que ustedes tienen de acudir a la Administración de Justicia para que se haga justicia, por lo menos en los términos que está definiendo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Algo que normalmente recuerda la Corte es que cuando estamos en presencia de la discusión sobre una pensión de sobrevivientes, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la norma aplicable. Y la norma aplicable es la que está vigente al momento del fallecimiento. En este caso, estamos hablando de la Ley 100 del año 93 con la modificación que hizo la Ley 797 de 2003. Y señala que la Corte ha tenido una postura pacífica. Cuando dice eso la Corte es porque no hay contradicción entre ellos mismos, porque hay casos en los cuales los distintos magistrados tienen posiciones diferentes. En este caso dice, tenemos una postura pacífica que tiene que ver cuando fallece el pensionado. Si se trata de la muerte de un pensionado, el cónyuge supérstite debe demostrar 5 años de convivencia en cualquier tiempo. Y aquí va a aparecer una diferencia entre el derecho al cónyuge y el derecho al compañero o a la compañera. En el caso del cónyuge se exigen los 5 años de convivencia, pero en cualquier tiempo. O sea, si hace 20 años se casaron, vivieron 7 años y ya después se separaron, se demostró pues que en cualquier tiempo se había cumplido este requisito. Y no se exige entonces en los años que preceden al deceso, o sea, a la muerte del causante, como sí se le exige a los compañeros y compañeras permanentes. Esa es la posición que tiene y que la resalta. Dicho requerimiento, dice la Corte, es una forma de proteger a quien durante el matrimonio aportó la construcción de los beneficios propios de una seguridad social del causante, le brindó el acompañamiento durante la vida productiva de éste. Así lo ha entendido en forma sostenida como una expresión del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social. Y aquí vale la pena hacer la siguiente observación, porque aquí vamos a encontrar que existe una contradicción con la postura que en algunas oportunidades ha tenido la Corte Constitucional, porque tengamos en cuenta que la Carta Política, artículo 42, protege a la familia, independientemente que sea una familia formal o no. Desde ese punto de vista, algunos sostienen, la Corte Constitucional lo ha hecho, que la familia tiene el mismo nivel de protección si el origen es la formalidad del matrimonio o si el origen es la decisión responsable de vivir juntos. O sea que estarían en el mismo nivel. Pero aquí es evidente que la Corte Suprema Sala Laboral da un tratamiento diferente, privilegiando al vínculo matrimonial. Y reitera, pues, o señala una serie de sentencias que, digamos, reiteran ese postulado o ese principio que señala la Corte. Pero los argumentos, con todo el respeto, no me parecen tan fuertes, porque igualmente uno podría decir que la compañera permanente construyó para los beneficios propios de la seguridad social durante mucho tiempo y brindó acompañamiento durante la vida productiva de esta persona. O sea, esos argumentos que
señala la sala laboral en beneficio del cónyuge o la cónyuge, en mi criterio serían válidos también para el compañero o la compañera permanente. Pero sigamos con el pensamiento de la sala laboral. Justamente dice la Corte, esta teología y el alcance del artículo 47 de la Ley 100, con la modificación que hemos mencionado, se reitera, lo que busca es no dejar desamparado al cónyuge supérstite separado de hecho que mantiene el vínculo marital vigente, quien en su momento aportó a la construcción del derecho pensional del causante, pero además su contenido encuadra en en las realidades, o situaciones sociales que regula dicho precepto. Esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre los esposos. En efecto, no es ajeno al conocimiento colectivo que la decisión de separarse de hecho del cónyuge comúnmente proviene de problemas estructurales que aquejan la relación de pareja, que debido al impacto emocional que aquellos generan en los consortes terminan por convertirse en causas de distanciamiento. Pero yo insisto en que este razonamiento igualmente lo podemos aplicar para el compañero o la compañera permanente. Estoy haciendo una crítica respetuosa, pero sí estoy resaltando que la Corte Sala Laboral tiene una postura bastante clara sobre el particular. Dice más adelante la Corte que estas situaciones no pueden ser previstas por el legislador, lo que decíamos en un principio. Son tantas las hipótesis que se pueden presentar que el que hace la ley no puede calcularlas todas. Tendría que ser una ley muy detallada, sumamente extensa, que planteara miles de hipótesis que en la práctica pues no es viable. Por eso lo que hace la sala laboral, es decir, de la regulación normativa, tenemos que sacar unos principios y esos principios tratar de aplicarlos permanentemente. Por eso esas situaciones no fueron previstas por el legislador y es precisamente por eso que el juez debe entrar a jugar ese rol de intérprete de la norma a efectos de zanjar la necesidad de que el ordenamiento jurídico cubra estos escenarios. De tal forma que, contrario a lo que se alegaba pues en ese proceso, la exigencia no se considera desproporcionada ni injustificada frente a los principios y objetivos de la seguridad social y cumple con la protección del vínculo matrimonial que el legislador quiso incorporar en la reforma pues que está contenida en la ley 797. Por eso entonces reitera la posición y considera que esa posición es diferente a la de la Corte Constitucional y señala que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-515 de 2019, allí la Corte declaró que era exequible de manera pura y simple la expresión con la cual existe la sociedad conyugal vigente, contenida en el inciso final del literal B del artículo 13 de la ley. En las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia de la sociedad conyugal vigente hasta el fallecimiento del causante es el criterio relevante para el otorgamiento de la pensión. Para cuestionar la postura de la Corte Constitucional, la Sala Laboral dijo, con todo, tal criterio ubica a la pensión de sobrevivientes sin más de entre los efectos patrimoniales del matrimonio, mientras que la tesis acogida por la Sala de Casación, o sea, por la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia en la especialidad laboral, entiende que el fundamento de la prestación por muerte en estos casos es la vigencia de la unión conyugal, a la cual debe entenderse de manera preferente para efectos de determinar la calidad del respectivo beneficiario. Y ya para rematar, la sala laboral enfatiza en que la labor de los jueces no se puede limitar a la aplicación mecánica de la ley, sino que la función judicial tiene como imperativo materializar y hacer efectivas las garantías constitucionales que se hubiesen desconocido si se acogiera una interpretación exegética de la norma. Esa es la sentencia
quería hacer referencia. Y realmente yo sigo con el criterio según la cual lo que hace la Corte es dar una preferencia a la vinculación matrimonial sobre la vinculación de hecho, lo que en el sentir de la Corte Constitucional que comparto, no lo establece la Carta Política. De alguna manera, algunos podrán o podremos considerar que una postura de la sala laboral en este sentido desconoce el mandato constitucional, pero es un tema para el debate y es un tema que seguirá pues adelante. Y finalmente la Corte también hace unas consideraciones sobre la coexistencia de beneficiarios y la proporcionalidad. Hizo esa referencia porque era una de las acusaciones que se hacía en ese momento, pero la Corte dice, obviamente, si consideramos que no hubo un beneficiario con derecho porque no lo acreditó, que era la compañera, pues en ese caso no es necesario pues aplicar la proporcionalidad, como sería en los otros casos. De esta manera, queda claro que para la sala laboral, en esta hipótesis, cuando fallece el pensionado, quien tiene una compañera permanente y quien tiene cónyuge, la compañera permanente tendría que haber demostrado que convivió durante los últimos 5 años, la cónyuge tiene que haber demostrado que convivió en cualquier momento con los 5 años, siempre y cuando pues, no se haya liquidado la sociedad conyugal. Estos son los elementos que tenemos hasta el momento y es como está fallando la Corte Suprema de Justicia. Es muy importante que cada uno que conozca situaciones como ella las analice para ver la importancia de activar la rama judicial, porque obviamente estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho a la pensión efectivamente. Yo con esto pues cierro, le agradezco mucho la atención y nos vemos en una próxima oportunidad.